Durante décadas, Gloria Marín fue el símbolo del esplendor del cine mexicano. Con su mirada intensa y su voz profunda, conquistó la pantalla y el corazón del público. Pero tras esa imagen de diva inquebrantable, se escondía una mujer marcada por el silencio, la culpa y un amor imposible que la acompañó hasta el último día de su vida. Cuando, en sus últimos años, se animó a hablar sobre aquello que nunca podría perdonar, muchos entendieron que detrás del glamour había una herida que nunca cicatrizó. Nacida en la Ciudad de México en 1919, Gloria creció entre bambalinas. Su madre, actriz de teatro, la introdujo muy joven en el mundo del espectáculo. Desde pequeña entendió que la vida artística era un escenario de luces y sombras. Su talento la llevó a protagonizar más de 80 películas y a ser una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano, compartiendo créditos con Jorge Negrete, Pedro Infante y Luis Aguilar. Sin embargo, la fama tuvo un precio: la soledad. Fue precisamente durante el rodaje de una película, en 1941, cuando conoció al hombre que cambiaría su destino: Jorge Negrete. Él, el charro Cantor, ya era una estrella consolidada. Ella, una joven actriz de mirada firme y ambición desbordante. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó pronto en una pasión arrebatadora, tan intensa como imposible. Ambos estaban casados con otras personas, y el escándalo no tardó en llegar. Durante años vivieron un amor prohibido, lleno de rupturas, reconciliaciones y promesas incumplidas. Gloria siempre dijo que con Jorge conoció el amor verdadero, pero también el dolor más profundo. Él representaba el ideal de hombre que ella soñaba: fuerte, galante, protector. Sin embargo, tras esa imagen de héroe mexicano se escondía un espíritu indomable, incapaz de pertenecer a nadie. Cuando finalmente se separaron, Gloria se derrumbó. Se dedicó al trabajo, al teatro, a los amigos, pero su mirada nunca volvió a ser la misma. En una entrevista concedida pocos años antes de morir, confesó en voz baja, casi como una súplica: hay cosas que una mujer puede olvidar, pero hay traiciones que nunca se perdonan. No fue el amor lo que me dolió, fue la mentira. Esa frase, breve pero demoledora, revelaba un secreto guardado durante décadas. Según sus allegados, Gloria se enteró de que Jorge la había engañado en los últimos años de su relación. La traición no fue solo sentimental, sino también profesional. Un contrato cinematográfico que ambos habían negociado juntos terminó en manos de otra actriz, elegida por Negrete sin avisarle. Esa doble herida, el amor y el trabajo, la marcó para siempre. Pese a todo, Gloria nunca habló mal de él en público. En entrevistas se limitaba a sonreír y a decir que fue un gran hombre, pero un alma libre. Sin embargo, quienes la conocieron íntimamente aseguran que su apartamento estaba lleno de fotografías de ambos, recortes de prensa, cartas y guiones que había guardado como un relicario. Era como si siguiera esperándolo, dijo una amiga cercana. Vivía entre la nostalgia y el orgullo, sin poder perdonar, pero tampoco olvidar. Con los años, Gloria se convirtió en una figura respetada, pero distante. Evitaba los reflectores, prefería el teatro a la televisión y rechazaba hablar de su vida privada. Solo en los últimos meses, cuando su salud comenzó a deteriorarse, se permitió abrir su corazón. He amado más de lo que debí, y he callado más de lo que pude, dijo. Esa confesión, pronunciada con voz temblorosa, fue quizás la frase más honesta de toda su carrera. El público que la admiraba nunca imaginó que detrás de la actriz altiva se escondía una mujer quebrada por dentro. Su historia no fue solo la de una estrella de cine, sino la de una mujer que luchó por amar y ser amada en un mundo donde las mujeres tenían que pagar caro por cada decisión tomada con el corazón. Cuando falleció en 1983, muchos recordaron sus películas, su elegancia y su talento. Pero quienes la conocieron de verdad recordaron otra cosa:
aquella mirada que parecía decirlo todo sin pronunciar palabra. Esa mirada que escondía una verdad que solo ella conocía. Y esa verdad, la que nunca perdonó, sería el centro de su última y más dolorosa revelación. La relación entre Gloria Marín y Jorge Negrete fue, desde el principio, una tormenta disfrazada de romance. En una época en la que los medios eran implacables y la moral pública pesaba más que el amor, ambos decidieron desafiarlo todo. Las miradas cómplices en los sets, los encuentros furtivos, las cartas apasionadas escritas entre rodajes, formaban parte de una historia tan intensa que parecía escrita para el cine. Pero la realidad, como suele suceder, fue mucho más cruel que cualquier guión. Al principio todo era fuego y devoción. Jorge le prometía a Gloria un futuro juntos, y ella, con la inocencia de quien ama por primera vez de verdad, creyó en cada palabra. En las noches en que terminaban de filmar, él tocaba la guitarra y le cantaba boleros bajo la luz tenue del camerino. Testigos de esa época recuerdan cómo ella lo miraba con adoración, como si el mundo entero desapareciera cuando estaban juntos. «Nunca la vi tan feliz», confesó años después una compañera de reparto. Pero también nunca la vi tan triste como cuando él se fue. El gran amor de Gloria fue también su gran condena. La relación estaba marcada por la distancia, los celos y los compromisos incumplidos. Jorge era un hombre de pasiones múltiples, encantador y volátil. Aunque amaba a Gloria, no podía renunciar a su libertad ni a su carrera. En cambio, ella lo dio todo: su tiempo, su reputación y su paz interior. En una sociedad donde una mujer no podía amar fuera del matrimonio sin ser juzgada, Gloria se convirtió en blanco de rumores y críticas despiadadas. La prensa la describía como la amante, como si su talento o su esfuerzo no importaran. A pesar de los escándalos, su relación se prolongó durante casi 11 años. Se separaron y reconciliaron infinidad de veces. Él, con su carácter dominante, y ella, con su temperamento fuerte, vivían en un constante vaivén emocional. En más de una ocasión, los amigos comunes intentaron intervenir, pero nadie podía detener esa marea de amor y destrucción que los unía. Con el tiempo, la herida se volvió insoportable. Cuando Jorge comenzó una relación con la actriz María Félix, Gloria comprendió que su historia había llegado a su fin. Años más tarde, ella misma admitiría que aquel fue el momento en que algo dentro de ella se quebró definitivamente. «Lo amé demasiado», dijo en una entrevista, «y amar demasiado es perderse a una misma». La prensa de la época convirtió el triángulo amoroso en un espectáculo mediático. María Félix, conocida por su carácter indomable, no ocultaba su desprecio hacia Gloria, y Jorge, atrapado entre dos mujeres tan fuertes como diferentes, terminó eligiendo el silencio. Ese silencio fue lo que más dolió. Gloria esperó una explicación, una disculpa, incluso una despedida. Pero nunca llegó. Pese al dolor, Gloria no se retiró. Se refugió en el trabajo, interpretando papeles de mujeres decididas y valientes, como si en cada personaje pudiera redimirse de su propio pasado. Los críticos alababan su capacidad para transmitir emociones profundas con una sola mirada. En cada lágrima en pantalla había algo real, una cicatriz convertida en arte. Años después, cuando Jorge Negrete murió repentinamente en 1953, Gloria no asistió al funeral. Dijo a la prensa que prefería recordarlo como era, vivo, con su sonrisa de charro. Sin embargo, según un testimonio de su hermana, aquella noche lloró sin consuelo y permaneció despierta hasta el amanecer, mirando una vieja fotografía de ambos. Nunca lo perdonó por haberla dejado sin explicaciones, pero tampoco pudo odiarlo del todo, contó una amiga cercana. En los años siguientes, Gloria mantuvo una vida discreta. Nunca se casó oficialmente, aunque tuvo otras relaciones sentimentales que nunca llegaron a llenar el vacío que Jorge dejó en su corazón. En su círculo más íntimo solía decir que el verdadero amor solo llega una vez, y cuando se va, se lleva todo.
Con el paso del tiempo, la figura de Jorge Negrete se convirtió en leyenda, y con él también el mito de aquel amor trágico. Muchos querían que Gloria hablara, que contara su versión, que revelara la verdad detrás de la historia más comentada del cine mexicano. Pero ella siempre se negó. Hasta sus últimos años, cuando por fin rompió el silencio y pronunció aquella frase que conmocionó a todos. Nunca lo perdoné. No por lo que me hizo, sino por cómo me hizo sentir. Invisible. Aquellas palabras, dichas con una serenidad dolorosa, parecían cerrar el círculo de una vida marcada por la pasión y la decepción. Detrás del brillo de los reflectores, detrás de las risas fingidas en los estrenos, había una mujer que solo quiso ser amada sinceramente. Y aunque el mundo la recordará por sus películas, quienes conocieron su historia íntima saben que su verdadero legado fue el de una mujer que vivió, sufrió y amó sin reservas. Después de la muerte de Jorge Negrete, la vida de Gloria Marín cambió para siempre. La actriz que alguna vez iluminó la pantalla con su presencia poderosa, comenzó a apagar lentamente su luz. Aunque siguió trabajando durante décadas, había perdido algo que ningún papel podía devolverle: la ilusión. En cada entrevista, en cada aparición pública, se la veía más reservada, más introspectiva. Detrás de su elegancia impecable, se escondía una tristeza que solo los que la conocían de cerca podían percibir. En los años 60 y 70, Gloria continuó en el teatro, donde encontraba refugio y disciplina. Sobre las tablas podía controlar el guión, a diferencia de la vida real, que le había resultado impredecible y cruel. Se volvió meticulosa, perfeccionista, incluso exigente con sus compañeros de elenco. No toleraba la mediocridad ni el desinterés. Gloria no actuaba, vivía cada papel como si fuera el último, recordó una actriz joven que trabajó con ella. Era dura, pero detrás de esa severidad había un corazón herido. En su vida personal, el amor ya no ocupaba el mismo lugar. Hubo hombres que intentaron acercarse, pero ella levantó muros invisibles. No quiero promesas, quiero paz, solía decir. A veces bromeaba con sus amigos sobre su soltería, pero cuando llegaba la noche y la casa quedaba en silencio, el pasado regresaba. En una carta inédita encontrada después de su muerte, escribió: «He amado y he perdido. He ganado aplausos, pero he dormido sola. Tal vez eso sea la justicia del destino». El cuerpo de Gloria empezó a resentir los años de exigencia, de noches sin descanso y emociones reprimidas. Sufría de problemas respiratorios y del corazón, pero se negaba a admitirlo. Continuó trabajando hasta donde pudo, fiel a su público y a su arte. En los últimos años se mudó a una casa más pequeña, lejos del bullicio de la capital, buscando tranquilidad. Su entorno era austero. Libros, fotografías enmarcadas y un retrato de Jorge Negrete que nunca quiso quitar de la pared. Ese cuadro no es un recuerdo, es una lección, solía decir en tono enigmático. A pesar de su aparente serenidad, el arrepentimiento la acompañó como una sombra. Se lamentaba de no haber formado una familia, de no haber tenido hijos, de haber entregado su juventud a un amor que la dejó vacía. «Fui valiente en el amor, pero cobarde en la vida», admitió una vez entre lágrimas frente a un periodista. Aquella declaración, nunca publicada en su totalidad, mostraba una mujer que ya no temía a la verdad. Con el paso del tiempo, Gloria comprendió que la mayor batalla no era contra el olvido, sino contra sí misma. La fama se desvanecía, los amigos morían o se alejaban, y el público que la idolatró apenas recordaba sus películas. Sin embargo, ella no se quejaba. La gloria, decía, es un espejismo. Lo único real es lo que duele. En 1983, cuando su salud comenzó a deteriorarse gravemente, aceptó dar una última entrevista. Sentada en su sala con un vestido sobrio y el cabello recogido, habló sin maquillaje ni artificios. «La gente piensa que lo tuve todo», dijo. «Pero lo que tuve fue un corazón que nunca supo descansar».
Fue la primera y única vez que habló abiertamente sobre su arrepentimiento. No mencionó nombres, pero todos sabían a quién se refería cuando dijo, «Nunca lo perdoné, y quizás ese fue mi error, o mi castigo». Esas palabras resonaron como una despedida. Los que la visitaban en sus últimos días decían que hablaba con serenidad, como si estuviera haciendo las paces con su pasado. En una libreta que guardaba junto a su cama, escribió una frase que se consideró su testamento emocional. Perdonar no es olvidar, es aceptar que el amor también puede destruirte, y aún así agradecer que lo hayas sentido. Cuando falleció, el 13 de abril de 1983, su muerte pasó casi desapercibida para una generación que ya no conocía su historia. Pero para quienes la amaron, su partida dejó un vacío imposible de llenar. La mujer que había encarnado a las heroínas más fuertes del cine mexicano murió en silencio, fiel a sí misma, sin reconciliarse del todo con su pasado. El misterio de lo que nunca perdonó quedó flotando entre las sombras de su legado. Algunos dicen que fue la traición de Jorge Negrete. Otros creen que fue su propia incapacidad para volver a amar. Pero lo cierto es que, hasta su último aliento, Gloria Marín cargó con el peso de un amor eterno y un orgullo indomable. Y tal vez, en esa mezcla de dolor y dignidad, se encontraba la verdadera esencia de la diva, que nunca dejó de ser humana. Poco antes de morir, cuando ya sabía que el tiempo se le escapaba de las manos, Gloria Marín decidió abrir el corazón que había mantenido cerrado durante tantos años. Aquella mujer que había enfrentado los reflectores y los juicios del público con una elegancia inquebrantable, comenzó a escribir lo que serían sus últimas palabras. No era un guión ni un discurso, sino una serie de cartas que más tarde se convertirían en su confesión final. En ellas hablaba con la voz de quien ya no teme ser juzgada. No buscaba redención ni compasión. Solo quería dejar constancia de lo que había sentido y de lo que nunca pudo olvidar. Una de esas cartas, dirigidas a un destinatario que nunca fue identificado, decía: «Amé con la fuerza de quien no teme perderlo todo, y lo perdí. No lo odié, pero tampoco pude perdonarlo. Tal vez el amor más grande es también el más cruel, porque te enseña a vivir sin esperanza». Las cartas fueron encontradas después de su muerte por una sobrina, que las entregó a un periodista de confianza. Durante años se mantuvieron en secreto, hasta que fragmentos fueron publicados en una revista cultural a finales de los 80. Lo que allí se revelaba era más que un testamento emocional. Era el retrato de una mujer que había cargado sola con la culpa de amar demasiado. En otra de las cartas, escrita con una caligrafía temblorosa, Gloria confesaba que su mayor arrepentimiento no fue haber amado a Jorge Negrete, sino haberse olvidado de sí misma. Perdonar no era una opción, porque perdonarlo significaba aceptar que todo lo que viví fue en vano, y yo no podía permitir que ese amor quedara reducido a un error. Esa frase fue interpretada por muchos como una declaración de orgullo, pero también como un grito de dolor. Gloria no quería borrar el pasado, sino preservarlo tal como fue, imperfecto, apasionado, devastador. Para ella, perdonar significaba olvidar, y olvidar era traicionar su propia historia. Entre los documentos también se encontraron anotaciones sobre momentos específicos de su vida con Negrete, los viajes, los rodajes, los encuentros secretos. Describía los olores, las canciones, las miradas compartidas en los camerinos, y en medio de esa nostalgia aparecían líneas que estremecían por su sinceridad. No hay peor castigo que vivir sin la persona que amas, sabiendo que sigue viva en los recuerdos. Él se fue de este mundo antes que yo, pero nunca se fue de mi mente. Y eso fue lo que me mató lentamente. Durante años, los investigadores de su vida han debatido si esas cartas estaban destinadas a ser leídas públicamente o si eran solo una forma de exorcizar su propio dolor. Pero lo que no se puede negar es que en esas palabras se revela una Gloria distinta. Humana, frágil, profundamente consciente de sus contradicciones. Su último cuaderno,
encontrado en la mesita junto a su cama, contenía una nota sin firma, escrita probablemente en los últimos días de su vida. Decía: «Perdonar no me haría libre. Mi libertad fue amar sin medida, aunque me costara la paz. Si alguna vez vuelvo a nacer, ojalá aprendan a amar sin perderme». Esa nota fue considerada su despedida definitiva. No había rencor ni rabia, solo una aceptación serena del destino. Gloria Marín murió con la misma elegancia con la que vivió, en silencio, con la cabeza en alto, sin buscar compasión ni protagonismo. Algunos días después de su funeral, su sobrina concedió una entrevista donde relató las últimas horas de la actriz. «Esa noche», dijo, «me pidió que no apagara la luz. Me tomó la mano y me dijo: no tengas miedo de amar, pero nunca dejes que el amor te robe la voz». Luego cerró los ojos y fue como si se quedara dormida. Esa frase, simple y luminosa, se convirtió con los años en el epílogo perfecto de su historia. En ella se resumía el aprendizaje de toda una vida. El amor puede ser una fuerza que eleva o que destruye, pero nunca debe silenciarte. Cuando el contenido de las cartas salió a la luz, el público redescubrió a Gloria no solo como actriz, sino como mujer. Su nombre volvió a aparecer en periódicos, programas de televisión y homenajes, pero esta vez no por su belleza o su talento, sino por su humanidad. Muchos jóvenes artistas vieron en ella una inspiración. Alguien que, aún rota, siguió adelante sin traicionarse a sí misma. Las cartas de Gloria Marín no fueron un ajuste de cuentas, sino un acto de liberación. En ellas, la actriz se desnudó emocionalmente por primera vez, dejando claro que su dolor no fue un fracaso, sino parte esencial de su existencia. Como escribió en su última página: «Nadie puede juzgar a quien ama, porque amar, aunque duela, es lo único que nos hace sentir vivos». El eco de las confesiones de Gloria Marín no se apagó con su muerte. Al contrario, se amplificó con el paso de los años, convirtiéndose en un espejo para miles de mujeres que reconocieron en su historia un reflejo de sí mismas. Aquella actriz de rostro sereno y mirada melancólica se transformó, sin quererlo, en símbolo de la fortaleza femenina, del amor incondicional y del dolor silencioso que tantas veces acompaña a quienes aman sin medida. Cuando las cartas se publicaron parcialmente en una revista cultural, el impacto fue inmediato. Los críticos de cine, los historiadores y el público se dividieron. Algunos consideraron que aquella revelación manchaba la imagen de Jorge Negrete, el charro de México, el ídolo intocable. Otros, en cambio, vieron en esas palabras la redención de Gloria, la posibilidad de que por fin se le escuchara como mujer, no solo como actriz o como la pareja de. Lo cierto es que, más allá del morbo mediático, el contenido de esas cartas revelaba una verdad universal. El amor y el perdón no siempre caminan juntos. En los años siguientes se organizaron homenajes, documentales y exposiciones dedicados a su vida y carrera. En cada uno de ellos, la figura de Gloria Marín era recordada no solo por su talento en la pantalla, sino por la intensidad con que vivió. Las nuevas generaciones de actrices comenzaron a mencionarla como ejemplo de autenticidad. Gloria fue la primera en mostrarnos que detrás de la fama hay una mujer real, con miedos y heridas. Dijo en una ocasión la actriz mexicana Patricia Reyes Espíndola, admiradora confesa de su legado. La historia de amor con Jorge Negrete siguió siendo tema de debate, pero con una nueva mirada. Ya no se trataba de una historia de escándalo o traición, sino de dos almas atrapadas en un tiempo que no les permitió ser libres. En palabras de un biógrafo, si hubieran nacido 30 años después, habrían podido amarse sin esconderse. Tal vez eso fue lo que Gloria lamentó en silencio. Haber vivido en una época en la que amar significaba desafiar al mundo. A medida que pasaron las décadas, el mito se transformó en leyenda. La figura de Gloria Marín comenzó a ser redescubierta en los círculos cinematográficos, y su nombre volvió a resonar con respeto y admiración.
Los jóvenes críticos, al revisar su filmografía, encontraron en sus interpretaciones una sensibilidad que parecía adelantada a su tiempo. Sus personajes femeninos no eran sumisos ni superficiales, eran mujeres que amaban, sufrían, caían y se levantaban. Eran, en el fondo, reflejos de ella misma. Pero más allá del arte, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue su mensaje final. Esa idea de que el amor puede ser hermoso y destructivo a la vez, y que el perdón no siempre es sinónimo de paz. Gloria no buscó venganza ni reconciliación, solo quiso dejar un testimonio honesto de lo que sintió. Y en esa honestidad radica la fuerza de su historia. Su frase, "No lo perdoné, porque perdonarlo era olvidar lo que fui", se convirtió en una cita recurrente en programas de televisión, libros y artículos dedicados a las grandes mujeres del cine. No como una expresión de resentimiento, sino como un recordatorio de la dignidad con que enfrentó su dolor. Porque Gloria, incluso rota, nunca se humilló, y eso quizás fue su mayor lección. En los últimos años, su figura ha sido objeto de nuevos estudios biográficos. Se han reeditado sus películas, se han publicado fotografías inéditas y se ha propuesto erigir una estatua en su honor en el Paseo de las Luminarias. Cada homenaje reafirma lo que muchos ya sabían. Gloria Marín no fue solo una actriz, fue un alma que vivió intensamente, que amó hasta el límite y que pagó el precio de no querer traicionarse a sí misma. Su historia conmueve porque es profundamente humana. Habla de los amores que no se olvidan, de las heridas que nunca cierran, de la fuerza que se necesita para mantenerse fiel a los propios sentimientos. Gloria murió sin perdonar, pero también sin mentirse, y quizás, en esa paradoja, se encuentra la grandeza de su espíritu. Hoy, más de 40 años después de su partida, su nombre sigue pronunciándose con respeto y ternura. En cada película restaurada, en cada fotografía en blanco y negro, se siente la presencia de una mujer que dejó una huella imborrable. Una mujer que vivió entre la gloria y la soledad, entre el amor y la dignidad. Gloria Marín no necesitó perdonar para trascender. Su legado no está en la ausencia del dolor, sino en la valentía de haberlo enfrentado de frente, con la cabeza en alto y el corazón abierto. Y así, su historia sigue viva, recordándonos que hay amores que no terminan con la muerte, sino que se eternizan en la memoria. Gloria Marín fue más que una actriz. Fue una mujer que desafió a su tiempo, que amó sin miedo, y que en su silencio nos enseñó una verdad incómoda. No todos los dolores deben ser perdonados para ser comprendidos. Su historia, escrita entre lágrimas y aplausos, sigue viva en la memoria de quienes alguna vez sintieron que amar demasiado también puede ser una forma de arte.